Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Ortega. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de México, alumno de Ingeniería Mecánica. Bien, vamos a dar inicio con este pequeño video. Vamos a platicar acerca de los ciclos termodinámicos. En especial nos vamos a enfocar en lo que es el ciclo Carnot reversible. Bien, antes de adentrarnos de lleno al tema del ciclo Carnot reversible, me gustaría tocar algunos puntos que son necesarios, unos conceptos básicos para llevar, tener un mejor entendimiento del tema y un mejor desarrollo del mismo. Bien, ¿qué es un ciclo termodinámico? Un ciclo termodinámico es un conjunto de procesos en los cuales el estado inicial y el estado final son el mismo. ¿A qué me refiero con esto? Bien, vamos a apoyarnos de la siguiente gráfica. Tenemos una relación de presión contra volumen y vamos a tratar de hacer esto un poquito más entendible. Nuestra definición dice que un ciclo termodinámico es un conjunto de procesos. ¿Pero qué es un proceso? Bien, eh, estamos en un estado inicial, el que es el punto número uno, y se desea llegar a un estado final, que es el estado número 2. Para ello se requiere de un proceso en el cual nuestras variables termodinámicas sufren cambios o alteraciones. Como se puede observar, en el estado inicial tenemos cierta presión y cierto volumen, donde se llega a un estado final que es el estado número 2, donde la presión ha decrementado y el volumen ha incrementado. Ahora, recordando la definición que vimos de ciclo ideal, tiene una condición para que se cumpla y se le pueda llamar un ciclo, ¿no? Esta condición es que el estado final y el estado inicial son el mismo. Por lo cual, para que este proceso se convierta en un ciclo, es necesario llegar del estado 2 al estado 1. Es decir, se tienen dos procesos termodinámicos que forman un ciclo termodinámico. El proceso número 1, que va del punto o estado 1 al estado 2, y el estado 2, para llegar al estado 1, se requiere de un proceso adicional. Entonces son dos procesos termodinámicos que forman un ciclo termodinámico. Como se observa, se inicia en un punto inicial, hace su recorrido y la presión finaliza en el punto inicial, al igual que el volumen, por lo cual se puede definir que este es un ciclo termodinámico. Bien, ya teniendo un poquito más clara esta idea, vamos a hablar de lo que son los ciclos termodinámicos. Estos son algunos de los más mencionados, estudiados o incluso desarrollados en aplicaciones, como es el ciclo Diesel, el ciclo Otto y el ciclo Carnot. Otro concepto que es necesario retomar es el ciclo ideal. Bien, ¿qué es un ciclo ideal? Hacemos referencia a ciclo ideal a todo aquel ciclo en el cual se considera que es un ciclo totalmente reversible. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que podemos pasar de un ciclo, de que podemos pasar de un estado inicial a un estado final y viceversa sin pérdidas de energía. Es necesario mencionar y destacar que esta idealización de ciclo ideal únicamente se queda en la parte teórica, ya que en la vida real los ciclos reales existen irreversibilidades, es decir, complejidades que nos impiden iniciar y terminar con la misma cantidad de energía, ya sea por eh, situaciones mecánicas, incluso por la misma naturaleza de los elementos y sustancias químicas utilizadas, pero siempre existe una disipación de energía o una pérdida de energía, lo cual nos impide llegar al ciclo ideal. Bien, ya nos vamos adentrando un poquito más a lo que es nuestro tema, el ciclo Carnot inverso. Como mencionamos hace un rato, el ciclo Carnot inverso se deriva de lo que es el ciclo Carnot. Por hacer mención, el ciclo Carnot fue descrito, fue desarrollado por Nicolas Sadi-Carnot, fue un ingeniero y científico francés. A él se le atribuye el desarrollo y análisis del ciclo Carnot.
se le considera su mayor aportación en el estudio de la termodinámica. Y es importante mencionar que la segunda ley de la termodinámica toma como fundamento y como base el ciclo Carnot. Si bien recordamos, la segunda ley de la termodinámica nos indica que no todo el calor dentro de un proceso o un ciclo se puede transformar directamente en trabajo. Siempre va a existir alguna pérdida. Ok, pero ahora, ¿qué es un ciclo Carnot? Del lado izquierdo observamos lo que es un ciclo Carnot. Es un ciclo Carnot, digamos que en su forma natural. Y del lado derecho observamos lo que es el ciclo Carnot de forma inversa. Bien, un ciclo Carnot está compuesto por cuatro procesos termodinámicos. Si observamos en el ciclo Carnot, se tiene una absorción de calor, admisión de calor por la parte superior, que es en el proceso 1 a 2, y tiene una salida de energía, disipación de calor por el proceso 3 a 4, que es la parte inferior. Ahora, ya sabemos que un ciclo Carnot es un ciclo ideal, es un ciclo reversible, y ya sabemos lo que es un ciclo reversible. Es decir, que podemos pasar del punto 2 al estado 1 o del estado 1 al estado 2 sin que haya pérdida de energía. Por lo tal, al hacer la inversión de estos sentidos, también vamos a hacer una inversión en el giro de los procesos de transferencia de calor y de trabajo, dando como resultado el ciclo Carnot inverso. ¿Okay? El ciclo Carnot inverso se observa que a diferencia del ciclo Carnot, este está girando en un sentido antihorario y la admisión de calor se da por la parte inferior, es decir, del proceso 2 a 3 y teniendo como resultado una disipación de calor, una salida de energía en el proceso 1 a 4. Bien, vamos a hacer el análisis de nuestro ciclo Carnot inverso. Como ya vimos, el ciclo Carnot inverso consta de cuatro procesos termodinámicos, el cual vamos a analizar en nuestra gráfica presión contra volumen. El proceso número 1. El proceso número 1 habla de una expansión, es decir, nuestro estado inicial contiene una menor cantidad de volumen y pasa a un estado 2. En el estado 2 el volumen es mayor y la presión decrementa, por lo cual hablamos de una expansión. Decimos que es isotérmica porque este proceso se da a temperatura constante. De ahí pasamos al proceso 2 a 3. En el proceso 2 a 3 pasamos de un mayor volumen a un menor volumen. Por consiguiente, la presión tiene un incremento. Estamos hablando de una compresión. Esta compresión es adiabática porque en ningún momento hay intercambio de calor o de energía. De ahí pasamos al proceso 3 a 4. En el proceso 3 a 4 observamos que pasamos de un mayor volumen a un menor volumen. La presión tiene un incremento, por lo cual estamos hablando de una compresión. Esta compresión es isotérmica ya que se da a temperatura constante. Por último, hablamos de un proceso 4 a 1, el cual es una expansión adiabática, es decir, pasamos de un menor volumen a un mayor volumen. Se dice que es adiabática porque de igual forma en ningún momento hay intercambio de calor o de energía. Ahora, es importante mencionar que en el ciclo Carnot inverso, la absorción de calor se da en el proceso 1 a 2 y la liberación o disipación de calor se da en el proceso 3 a 4. Ok, normalmente se relaciona lo que es el ciclo termodinámico de Carnot inverso con un proceso de refrigeración. Como observamos del lado izquierdo tenemos los mismos cuatro procesos que acabamos de describir y los vamos a ejemplificar con un proceso de refrigeración. En el proceso número 1, el cual es del estado 1 al estado 2, tenemos una expansión. Es decir,
El evaporador nos ayuda a convertir el refrigerante de un estado líquido a un estado de vapor. Es decir, pasamos de una mayor concentración de moléculas en estado líquido a una disipación de moléculas, es decir, hay una expansión en el volumen. Isotérmica porque se da a temperatura constante. De ahí pasamos al proceso 2 a 3. En el proceso 2 a 3 se genera en el compresor. El compresor nos permite generar la compresión adiabática, es decir, no hay intercambio de energía ni de calor, pero al mismo tiempo estás generando un incremento en la presión de nuestro vapor, dando como resultado la obtención de vapor saturado a la salida. Ese vapor saturado se dirige al proceso 3 a 4. En el proceso 3 a 4 se ingresa un condensador. Este condensador genera y transforma el vapor saturado a un líquido saturado. Cabe mencionar que aquí es donde se lleva la liberación o disipación de energía, dando por último el proceso 4 a 1. En el proceso 4 a 1 se aprovecha el líquido saturado para generar el trabajo en la turbina. Ese trabajo y el líquido saturado da como resultado la recirculación del proceso y llegamos a nuestro estado inicial, que fue el estado número 1. Bien, hasta el momento se ha hecho un análisis del ciclo Carnot reversible de una forma más gráfica, pero es importante también mencionar la parte matemática. El principio de Carnot establece que el cociente del cociente del calor alto entre el calor bajo va a ser igual al cociente de la temperatura alta entre la temperatura baja. Este principio de Carnot nos da pauta para determinar el coeficiente de operación, mejor conocido como COP, ya sea en términos de temperatura o en términos de calor. Para una aplicación de refrigeración se obtiene que el COP va a ser igual al inverso de la temperatura alta entre la temperatura baja menos 1, ya sea expresado en temperatura o en calor. Y para una bomba de calor va a ser el inverso de 1 menos el calor bajo entre el calor alto. De igual forma, ya sea expresado en términos de calor o en términos de temperatura. Bien, ¿qué podemos concluir hasta el momento después de ver el video? Ya se analizó un poquito de forma gráfica cómo se comporta un ciclo Carnot reversible. Observamos qué procesos lo conforman. De cierta manera vimos algunas ventajas y desventajas que genera este ciclo. Y pues bien, como parte de las conclusiones podemos establecer que un ciclo Carnot reversible es un ciclo ideal. Un ciclo ideal reversible ya sabemos que es físicamente imposible de realizar, ya que los ciclos reales siempre conllevan alguna pérdida de energía. También hicimos mención que el ciclo Carnot inverso está compuesto de 4 procesos, de los cuales 2 procesos son isoentrópicos y 2 procesos son isotérmicos. A pesar de que el ciclo Carnot reversible es físicamente imposible de realizar, se sigue tomando como referencia y punto de partida para ciclos de refrigeración reales. Y también la eficiencia. Como ya sabemos, pues su mayor ventaja es que es un ciclo ideal, es decir, que no hay pérdidas de energía, por consiguiente, la eficiencia siempre va a ser 1 o 100. Bien, espero les haya gustado, que les haya sido eh, de mucho valor, hayan aprendido lo mayor posible durante la explicación y pues les agradezco su atención y interés en ver el video. Gracias.